estar ahí, hermanos, y donde tú estás puedas dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios, puedas exaltar, puedas glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera también validar a estos músicos que tan bien lo hacen para nuestro Señor, que tan bien entregan su mejor adoración a nuestro Rey. Gloria sea el Señor. Gracias, chicos, los amamos, son una gran bendición para nuestras vidas. Su ministración y su servicio, wow, nos llevan a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? En esta mañana quiero agradecer a Dios, como todos lo hacemos, claro que dándole a Él siempre el primer lugar y atribuyendo de que de Él es que procede toda cosa buena, porque que yo pueda estar hoy frente aquí a ustedes es algo que procede de Dios, no de mí, porque si fuese por mí, créanme que estuviera corriendo lejos, porque ha sido tremendo estos días de preparación de la palabra, de búsqueda para poder saber qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Quiero agradecer a nuestros pastores. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestros pastores? ¿Cuántos han sido ministrados, han sido llevados por ellos de la mano de tal manera que sientan agradecimiento a Dios? Yo soy una de esas personas en las que he podido acudir a nuestros pastores y el buen consejo ha estado siempre presente. Honramos su vida y la gran bendición, ¿no?, que me da de poder estar aquí hoy en su lugar y sabiendo que Él, donde quiera que esté ahora mismo, está con la preocupación de qué estará pasando en la iglesia, qué está aconteciendo. Y es tremendo, nuestro pastor es una bendición. Honro su vida, honro su ministerio y lo valido. Así creo que cada uno de nosotros también. Para mí es un privilegio, una gran bendición poder pararme frente a ustedes, el pueblo de Dios. Todos somos ovejas de su prado y honro la gracia que Dios ha puesto sobre mi vida para estar haciendo esto en esta mañana. Y voy a estar hablando hoy sobre un título muy particular. ¿Cuántos han visto de lo que voy a predicar hoy? ¿Cuántos estuvieron activos en el chat y saben o se acuerdan de lo que les voy a predicar? ¿Cuál es tu sitio? Y es una pregunta, literal, es una pregunta. ¿Cuál es tu sitio? Y yo le he titulado a este mensaje así, con toda intención, para que cada uno de nosotros pudiésemos pensar en el mismo. Y lo más probable es que al escuchar el anuncio de lo que se iba a predicar, pudiéramos estar pensando sobre que nos iban a hablar de algún tipo de posición o lugar en el reino. Porque ¿cuál es tu sitio? ¿Sabes? Como que da lugar, posición, lugar y cosas de este modo. Y también quizás los más jóvenes pensaron, bueno, un sitio también es aquello que se usa para encontrar algo en la web. Usamos un sitio web para dirigirnos hacia una página específica. Pero creo que de lo que menos ustedes se pueden imaginar es de lo que tiene que ver este título. ¿Cuál es tu sitio? Pero sí sé que esta palabra que voy a estar compartiendo con ustedes va a estar trayendo un conocimiento que va a transformar sus vidas. Va a traer un conocimiento que va a permitir que cada uno de nosotros podamos vivir la libertad que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en Él. Amén. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces, como decía la palabra, como dice la palabra en Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo por falta de ¿qué? Conocimiento. Desconocer algo puede ser causa de que nosotros como hijos de Dios podamos ser llevados cautivos. Escuchen, desconocer algo y quizás a veces ignorarlo también. Si desconoces algo e ignoras algo del reino, esto que estás haciendo puede quizás llevarte a ser cautivo. Y mi intención hoy es que
como la palabra a mí se me ha revelado y este conocimiento ha saltado a mi vida y ha sido una rema sobrenatural, primero para mí, que puede hacer en ustedes también esta rema, esta revelación, esta palabra. Y voy a estar compartiendo con ustedes un mensaje textual. Vamos a estar analizando un versículo, un único versículo. Vamos a ripiar este versículo y vamos a estudiarlo hoy a fondo. Saben, yo no soy un predicador, yo soy un maestro. Y yo lo que he venido es a enseñarles lo que la palabra de Dios primeramente me ha hablado a mí. Y vamos a estar centrándonos en el libro de Hebreos capítulo 12. ¿Cuántos tienen sus Biblias? ¿Cuántos tienen una Biblia de papel? Que levante su mano. Sinceramente, ¿cuántos tienen una Biblia de papel? No, aquí nadie la trae. Esto yo lo sé. Aquí nadie trae su Biblia, aquí andamos electrónicos. Pero es importante, hermanos, que podamos apoyarnos en la palabra de Dios para que podamos así, como hijos de Dios, poder tener libertad en toda área de nuestras vidas. La palabra de Dios es para nosotros nuestro manual. ¿Cuántos lo creen? Así como se necesita un manual para armar cualquier cosa que compremos que sea, bueno, relativamente difícil. Otras cosas no son tan difíciles de armar, pero si es difícil, trae un manual. Así es la Biblia para nosotros. Como las cosas son tan difíciles, Dios nos tuvo que dejar un manual para que nosotros pudiéramos avanzar, para que nosotros pudiéramos tener buenos resultados. Y entonces, en su manual hoy vamos a estar viendo, como les había dicho, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ok? Y tú pienses, quizás estás pensando, bueno, ¿y de qué tiene que ver este versículo con cuál es mi sitio? Vamos a estar viendo algo poderoso, que quizás los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, el Nuevo Testamento, varias veces, 10 veces, 15, 20 veces, han podido leer esto y le han pasado por arriba y no se han dado cuenta de la profundidad que hay acá. Y cuando la palabra dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, yo siento como que la palabra ahí me está incluyendo a mí también. Nosotros también. Dile que está a tu lado. Tú también. Yo sentí que la palabra me incluyó a mí. Dice que tengo en derredor mío una gran nube de testigos. Dice la palabra, no se enciende una luz para ponerla debajo de una cama, sino en lo alto para que sea vista de todos. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, se encendió una luz en nosotros, que al momento fue visible. Quiero que sepan, fue visible. Nosotros vivíamos en oscuridad antes de recibir al Señor. Nosotros estábamos en tinieblas. Al encenderse esta luz en nuestras vidas, no sé si han estado en alguna situación de oscuridad total y de pronto hay como, bueno, no sé, en sus cuartos, cuando apagan la luz, aquí hay muchas cositas y en su cuarto si hay una lucecita chiquitica y apagan la luz que más alumbra, esa lucecita chiquitica cuando tú apagas la luz casi no se ve, pero al ratico la lucecita esa es como si fuera el día. No sé si les viene a la mente esto. Así mismo ocurre en nosotros cuando nosotros tenemos a Jesús. Somos una luz dentro de tanta oscuridad, inevitables de escondernos, inevitables de que nos podamos esconder. Y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es como, no sé si les pasa que ya por tú decir que tú crees en Dios, es como que te estoy mirando, ¿sabes? Estoy cachándote, estoy esperando a ver si de verdad tú crees en ese Dios. Es como que una nube de testigos. Nosotros como hijos de Dios, yo hablaba con mi esposa el otro día y ella me decía, y es verdad, hay muchas fe,
La gente pone su fe en lo que le parece. En un palo, en una piedra, en un mono, en una escultura, en lo que sea. La gente puede creer en lo que le venga a la mente. Pero los únicos que son tan señalados somos nosotros. Cualquiera que crea en lo que sea, en la santería, en el espiritismo, puede hacer lo que quiera. Y ninguno le dice, pero ¿tú no crees en Dios? A ninguno. No sé si esto ustedes lo han podido ver, pero a nosotros sí nos ocurre. Tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Nos están mirando. Y como hijos de Dios estamos llamados a que nuestro testimonio sea el que haga la diferencia. Y que por nuestras obras las personas puedan ver a Cristo. Amén. Entonces, ya vimos que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Ahora, puesto que esto ocurre en nosotros los hijos de Dios, el escritor nos da unos consejos, y es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me voy a adelantar un tin aquí en el versículo, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos escuchado que nos llaman los del camino, nos pueden decir los que siguen al Señor, pero me llama la atención que dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este camino no es tanto como un camino, sino una carrera, porque tú echas a andar en un camino y quizás no sepas a dónde te lleve. O te pueda pasar como aquí, no sé si a alguno les ha pasado, que ha cogido una derecha pensando que va a cortar camino y de pronto no outlet. ¿Saben, no? ¿Les ha pasado a alguno? No salida. Tienes que hacer un U-turn y virar. Entonces, el camino, ok, nos podemos pensar en lo que hacemos como hijos de Dios como un camino, pero más bien es una carrera. Una carrera que se corre con paciencia. Y una carrera, cuando pienso en el significado, es que dicha carrera, las carreras todas tienen un inicio y un final, ¿no? Empezamos un día viniendo a la iglesia, ese fue nuestro inicio, pero tenemos un final, tenemos una meta. Nuestra meta es alcanzar la vida eterna. No es venir aquí los domingos a alabar, a adorar. Nuestra meta es alcanzar la vida eterna. Pero esta carrera se corre con paciencia. ¿Sabes, no? Tú te convertiste y no quiere decir que ya lo tuviste, sino que tienes que echar adelante. Y esta carrera que tenemos por delante, como lo dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Lo que importa es de aquí hacia adelante. Lo que hiciste es el pasado, quedó atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un premio que tenemos que alcanzar. Y tenemos que, ¿cómo? Correr, como dice la palabra, de tal manera que obtengamos este premio. Porque sí, va a haber un premio. Y los dos consejos que voy a estar abordando en el día de hoy es que para poder correr esa carrera que se corre con paciencia, que tenemos por delante, dice la palabra que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero ver con ustedes que despojarse significa la liberación voluntaria de algo que se tiene o se carga, ya sea material o emocional. Implica un acto consciente de renunciar o desprenderse de aquello que ya no es necesario o resulta limitante. Imagínense ustedes correr una carrera que se corre con paciencia. La idea de paciencia, lo que me viene a la mente es que es larga. No es como la carrera de 100 metros que se corre en un sprint de 9 segundos, 10 segundos. Hay carreras que se corren que son de 40 y tantos kilómetros a fondo. La mentalidad de una carrera de 42 kilómetros no creo que sea la misma mentalidad de una carrera que se corre en 100 metros. Entonces esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener, de que esto es una carrera que se
tiene que tener paciencia. Necesitamos la paciencia porque necesitamos prevalecer, necesitamos permanecer. No importa lo tanto que dure, no importa lo difícil que pueda ser, necesitamos permanecer. Y a la vez despojarnos de todo peso. ¿Qué dice qué cosa es despojarse de algo? Es quitarse algo voluntariamente. Imagínense ustedes correr una carrera que es bien larga, todo lleno de cosas que no necesitas para ir a esa carrera. Imagínense en las Olimpiadas, las carreras estas de 40 y tantos kilómetros, cómo lo corren esas personas. Son unos chorcitos que se le ve aquí toda la entrepierna hasta aquí arriba, las zapatillas más ligeras que me imagino que existen y las camisetas más pegaditas al cuerpo, porque necesitan correr, ¿qué? Ligero, porque no se puede llegar a la meta cargando peso. Amén. Necesitamos nosotros como hijos de Dios despojarnos de todo peso. Como hijos de Dios muchas veces cargamos cosas en nuestras vidas que no son innecesarias para poder llegar a nuestra meta. Cargamos con heridas del pasado que, las tenemos porque inevitablemente nos acontecieron. Pero ya a esta altura cargarlas es un peso que nos va a impedir llegar a nuestra meta. Puede ser que durante mucho tiempo logres resistir correr esta carrera llevando ese peso. Pero no vas a llegar de la misma manera que llegue uno que ha logrado ir quitándose y despojándose de cosas que saben que no les son necesarias. Miren qué buena ilustración. Yo recuerdo cuando veníamos en camino hacia acá, que mi esposa y yo planificamos lo que necesitábamos traer para llegar aquí a Estados Unidos. Y eran 2 mochilas cada uno. 2. No te puedo explicar lo tanto que pesaban esas 2 mochilas. Llegamos a un punto en Honduras y ahí hay unas lomas que esos no te puedo explicar dentro de la ciudad. Nos dijeron tienen que ir de aquí hasta allí, pero el de aquí hasta allí implicaba que había que subir una loma que era como así de empinada. Yo recuerdo que yo llegué por la gracia de Dios a donde tenía que llegar, pero no podía más. No podía más. Cuando yo me senté a donde tenía que llegar, yo dije, necesito aligerar peso. Si yo quiero llegar a donde tengo planificado ir, no puedo cargar tanto peso, porque me estoy desgastando. Literal, estaba casi muerto y yo pensando en mi esposa, wow, ella cómo lo estará pasando, porque llevábamos los dos lo mismo. Ahí mismo botamos un par de zapatos, corchas, de todo. Nos deshicimos porque nuestra meta era llegar a un lugar, no cargar todo lo que pensábamos que necesitábamos para llegar a ese lugar. Era la meta, nuestro galardón, la meta. No cargar tantas cosas porque nos dimos cuenta que eran innecesarias para ganar nuestro objetivo. Asimismo, en nuestra vida como hijos de Dios, necesitamos despojarnos de cosas que estamos cargando, que lo que nos hacen es ir más pesados, que lo que nos hacen es entorpecernos nuestro andar. Entonces, el otro punto que habla acerca que necesitamos despojarnos es del pecado que nos asedia. Y aquí es donde me voy a detener, porque quiero ver con ustedes que, como les había hablado al principio, si desconocemos algo, algo que desconocemos qué puede pasar, qué puede hacer, que nosotros podamos ser cautivos. Y veo aquí en la palabra que dice que el pecado que nos asedia. Y quiero decirles que tenemos un enemigo y se llama pecado. Esto lo sabemos todos, pero quizás lo que no sabíamos es que el pecado asedia nuestras vidas. Y quiero ver con ustedes lo que significa la palabra asedio. Y el uso más frecuente que se relaciona
con esta palabra es una situación de guerra. El pecado está en guerra en contra nuestra. Yo no sé si tú lo sabías, pero la palabra lo dice, que el pecado nos asedia. Y su uso más frecuente, el uso más frecuente de esta palabra, tiene que ver con términos de guerra. Se refiere a la acción de cercar o rodear una fortificación o ciudad para cortar el suministro de provisiones y rendir a quienes la defienden por medio del aislamiento, presión constante o el hostigamiento persistente. En la antigüedad, cuando un ejército enemigo quería conquistar una ciudad, una de sus estrategias era el asedio para sitiar la ciudad. Esto que les voy a estar hablando hoy no es algo nuevo. Esto es como los que dicen, no es reinventar la rueda, ya esto estaba inventado. El pecado sabía y sabe que esta estrategia es para él un instrumento que usa para llegar a nuestras vidas, y como muchas veces nosotros lo ignoramos, él logra sus objetivos. Entonces, como en la antigüedad, cuando en las historias bíblicas podemos ver las muchas ciudades, los mismos israelitas usaron el asedio para conquistar la ciudad de Jericó. ¿Durante cuántos días dice que estuvieron los israelitas rodeando la ciudad? Durante 7 días. Esto fue un asedio que ellos hicieron a esta ciudad. Es una estrategia probada. Entonces, rodeaban la ciudad, cortaban los suministros y esperaban hasta que sus defensores se rindieran por hambre o desesperación. Este sitio no siempre incluía ataques directos al principio, porque era una guerra de paciencia y desgaste. Asimismo, nosotros como cristianos estamos bajo asedio constantes del pecado. Yo no sé ustedes, pero yo, en mi vida personal, yo siento que el enemigo constantemente está asediando mi vida, sitiándome por todas partes, mientras él, sabe, busca la estrategia cómo entrar. Esta palabra, Dios a mí me la reveló, y desde que este conocimiento vino a mi vida, créanme que he podido ver las cosas de una manera diferente. Porque ya sé que tengo un enemigo que está en guerra conmigo. No es que estoy jugando, a Dios lo que no le agrada no puedo hacerlo. Y no, ya sé que estoy en guerra. Y así cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos en guerra. Porque tenemos un enemigo que está usando estrategias en contra nuestra. Porque asedio es la estrategia como tal, mientras que sitio es cuando el asedio ha sido efectuado. Cuando habla de asedio, ya está implicando que hubo algo sitiado. Quiero que entiendan, ¿no?, de que esta estrategia se usaba para llegar a una ciudad. El enemigo se planteaba su estrategia para cómo rendir la ciudad y decía, ok, vamos a asediar la ciudad. ¿Qué hacían? Llegaban a donde estaba la ciudad y las rodeaban, como pueden ver en la imagen. Rodeaban la ciudad. ¿Esto qué provocaba? Que esa ciudad estuviese cerrada. No podía entrar nadie y nadie podía salir tampoco. Esta era la estrategia. Y quiero decirles que esta estrategia no solamente la podemos encontrar en la Biblia. Podemos ver en guerras modernas que el asedio fue utilizado. Los nazis usaron el asedio para sitiar la ciudad de... Ahora mismo no recuerdo. Son nombres extraños rusos de estos que son complicados. Pero el asedio que los nazis usaron sobre esa ciudad duró 900 días. Imagínense. En la Biblia podemos encontrar asedios que duraron 2 años enteros. Imagínense una ciudad cerrada durante 2 años, con los enemigos rodeándola ahí alrededor. Muchas veces, ¿qué pasaba? La ciudad no era atacada,
solamente ya estaba la ciudad siendo sitiada. Es decir, separada ahí, con el enemigo alrededor. Y quiero ver con ustedes porque el asedio tiene objetivos militares. Es una estrategia. Y cuando un enemigo usaba el asedio, lo hacía primeramente para someter y hacer esclavo a dicha ciudad, en este caso, nuestras vidas. Cuando el enemigo asedia nuestras vidas, cuando el pecado viene en contra nuestra con esta estrategia, quiero decirle que lo que él quiere es someternos y hacernos sus esclavos. Quiero leer con ustedes en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 6. Saben, esto yo no me lo inventé. Esto fue un trato de Dios conmigo, mostrándome poco a poco cada versículo y cada palabra que iba a estar compartiendo con ustedes. Romanos 6, 12. Dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice, no reine. ¿Qué quiere venir el pecado a hacer en nuestras vidas? Reinar. ¿Qué es un rey? Alguien que da órdenes. No es como hoy que las naciones tienen presidente. En la antigüedad, el rey era el dueño. Lo que decía el rey se hacía y punto. No había más quien mandara que él. No reine, dice la palabra, el pecado en vuestros cuerpos. De modo que lo obedezcáis. ¿Qué quiere él? Que lo obedezcamos. ¿No? Lo dice la palabra. Esto no me lo estoy inventando yo. No reine. El pecado no debe actuar como rey o gobernante en nuestras vidas. No debe ejercer autoridad ni control, ni controlar nuestras decisiones. Porque esa es su misión. Controlarnos, gobernar sobre nosotros y que nosotros, ¿qué? Le obedezcamos. Esa es su estrategia principal. Someternos. Porque cuando esta estrategia era usada, era porque el enemigo quería someter la ciudad, no quería destruirla. Si la quisiera destruir, si la hubiera querido destruir, iban a pelear directamente, de frente, a romper todo muro, a destruir todo. Pero sin embargo, lo que hacían era un cerco alrededor de la ciudad hasta que se rindieran, hasta que no pudieran aguantar más. Entonces, ese es el objetivo principal que tiene el pecado sobre nosotros. Él quiere reinar en nuestras vidas. Pero la palabra dice, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Porque cuando comenzamos a obedecer esa voz en nosotros que nos viene a mentir, porque eso es lo que el pecado hace, mentirnos a nuestro oído, ¿qué sucede? Y rendimos nuestras decisiones ante Él. Él comienza a ser nuestro rey, comienza a gobernar nuestras vidas usando esta estrategia de asedio. Jesús lo dijo en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es su estrategia, esclavizar. Esclavizar. No es que a Dios no le gusta que haga esto. Es que el pecado está en contra nuestra, tratando de esclavizarnos. Va más allá. Va mucho más allá. Porque la otra estrategia de usar el asedio como objetivo militar era convertirnos en su nuevo centro de comando y un lugar más cercano a su próximo objetivo. Cuando una ciudad era asediada y era conquistada, se supone que quien vino a luchar contra ella vino de otro lugar. Al venir de otro lugar y conquistar esta ciudad le pertenece. Comienza esta posición, este lugar, a ser estratégicos para ellos. Comienza a ser una extensión de ellos. Entonces, esto en nuestras vidas podemos verlo
en que muchas veces, para la gracia de Dios, yo y mi esposa estamos en el ministerio, servimos a Dios y por su gracia estamos activos en la búsqueda, en la palabra, pero muchas veces ocurre que, esto es un ejemplo, en un matrimonio, los dos siendo cristianos, uno de ellos se deja asediar por el enemigo, se deja aislar, comienza a obedecer al enemigo y de pronto ya esa persona empieza a ser un centro de operaciones del diablo, un centro de operaciones del pecado. La ciudad era conquistada y se convertía en una extensión de ese reino que la conquistó. Así es nuestra vida. Si dejamos que el enemigo nos asedie y comience a reinar sobre nosotros, nosotros comenzamos a ser una extensión del pecado en esta tierra. ¿Por qué? Porque este matrimonio, ya uno de los dos quiere ir a la iglesia, el otro quiere quedarse en casa a descansar. Uno de los dos ya no tiene tiempo para leer la Biblia, para buscar un mensaje, porque llega cansado todos los días de su trabajo. ¿Y qué pasa? Ya no quiere buscar a Dios porque simplemente el pecado está reinando en su vida. Hay muchas manifestaciones del pecado en nosotros. Se pueden ver no solamente en los pecados sexuales. Está la mentira. Conocemos de sobra todo lo que Dios nos ha dicho que es pecado. No voy a estar abundando en este punto. Pero cuando comienza a reinar el pecado en nosotros, sí le somos de estorbo a otras personas. Porque no sé si se han dado cuenta en sus propios trabajos, ustedes son los únicos cristianos. Y los que están ahí, que no tienen a Dios, lo que sirven es solamente de piedra de tropiezo para nosotros. Y están ahí. Y te dan el cheque del viernes y te invitan. Vámonos a hacer atrocidades. Vámonos a un gogó. A mí me ha pasado. El pecado tratando de confrontarme directamente, tratando de asediar mi vida. Haz con tu dinero lo que te plazca. Con mi dinero yo dispongo. Así han tenido que ser mi respuesta con las personas que me rodean. Faltos de respeto. Gente que no se tiene amor a ellos mismos. Y lo que quieren y son instrumentos del enemigo. ¿Por qué? Porque son su extensión. ¿Quién reina en sus vidas? El pecado. Y eso es lo que trata el enemigo con este objetivo de asedio, convertir a las personas en su extensión en la tierra. Entonces, quiero ver que el asedio tiene tácticas para llevar a cabo estas operaciones militares. Para que un asedio se llevase a cabo, necesitaba tácticas. Y una de estas tácticas es que cuando la ciudad era puesta bajo asedio, quienes venían contra esta ciudad siempre venían con cartas o términos de rendición. Porque el objetivo era que se rindieran. Y si se rendían sin luchar, para ellos era mejor. Entonces, no va a haber un asedio en nuestras vidas sin que se nos presente un término de rendición. El pecado viene en contra nuestra y siempre va a tratar de engañarnos diciéndonos: ¿para qué vas a luchar si no tienes la fuerza? ¿Para qué vas a luchar si Dios te ha abandonado? Mira lo que hiciste. Ya tú no puedes más. Esos son sus términos. Viene con términos de rendición. Como mismo vino Satanás donde estaba Eva. ¿Y qué le dijo? No moriréis. Un engaño. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. No moriréis. No moriréis físicamente, pero sí hubo muerte y separación total de Dios. Peor todavía. Si se hubieran muerto en ese momento, vaya, no hubiera sido tan fatal como lo que pasó después. Entonces, ese es su estrategia, que él siempre trata de venir a intimidarnos, siempre trata de venir a tratar de luchar contra nosotros sin que nosotros hagamos nada. ¿Qué le dijo
a Jesús? No, escrito está. Lánzate. Él enviará a sus ángeles a que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Siempre es una mentira y no es nada nuevo. Es la misma estrategia que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque esto es antiguo. No es algo nuevo para el día de hoy. Quiero que vean que también ocurrió cuando el ejército de los filisteos estaba enfrentando al ejército de Saúl. ¿Qué pasaba? Había un paladín de como 3 metros de altura y que venía todos los días y se presentaba delante del ejército de Saúl y le decía: mándame uno de ustedes y si me vence nosotros vamos a ser sus siervos. ¿Pero qué? Este era un hombre así de alto. Era un modo de intimidar, de hacer que ellos se sintieran atemorizados para que no pelearan, porque había una diferencia ahí. Entonces esa estrategia la usa el enemigo. Y quiero que vean conmigo en 2 de Reyes 19:14. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí estamos frente a una situación literal de asedio. El rey de Asiria envió al general de su ejército contra el rey de Israel. ¿Y qué hizo este general del rey de Siria? Le dio cartas en su mano, cartas de rendición. Si te rindes ante mí, si aceptas lo que yo te propongo. ¿Y qué pasó? Que dice que Ezequías, de lo tan fuerte que era lo que le estaba pidiendo, que dice que puso estas cartas delante de ¿quién? De Dios. Así es en nuestras vidas. Las cartas que el enemigo quiere tratar y viene a poner delante de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacerlas es ponerlas delante de Dios. Tus términos de rendición contra mí son estos, pero toda mi vida la pongo delante de Dios. Tú vienes contra mí, como decía, con espada y jabalina, pero yo voy en contra tuya con la palabra de Dios. Amén, como decía David. Entonces, siempre va a haber un punto en el que dialogamos. Esa es una estrategia que no va a variar. El pecado va a tratar de dialogar contigo, de convencerte. Hazlo. Te arrepientes, no importa. Nadie te está viendo. Sus términos, ¿sabes? Ríndete. ¿Para qué vas a luchar? Mira, date el gusto. Si accedes a lo que yo te propongo, vas a quedar con vida. Porque muchas veces esto es lo que le decían. No vas a morir. Vas a poder seguir tranquilo aquí donde tú estás viviendo. Pero con la condición de que ya no eres libre, sino que eres esclavo. Entonces, de la otra táctica que se valía el asedio era de cuando se planteaba la guerra y se venía en contra de la ciudad, lo que ocurría era que se cortaba todo suministro y comunicación con el exterior. Esto no le suena como que lo han escuchado. Se corta todo suministro. El pecado asedia nuestras vidas. ¿Y qué es lo que quiere Él? ¿Qué trata Él de lograr? Que nosotros nos vayamos alejando poco a poco de Dios. Cortar el suministro de nuestras vidas. El suministro es que nosotros busquemos de Dios. Si tú y yo buscamos de Dios, si tú y yo estamos activos en la palabra, en la oración, cuando el pecado viene, nosotros lo identificamos y le decimos: no tienes parte ni suerte conmigo. Y por donde mismo Él vino, tiene que irse.
porque no puede asediar nuestra vida. Pero cuando permitimos el asedio en nuestras vidas, ¿qué sucede? No entra nada, no sale nada. ¿Y qué sucede? Que se corta el suministro de tal modo que en nuestra vida empieza a haber hambre. Hay hambre, no tenemos fuerzas. Nos vamos debilitando, nos vamos rindiendo. Esa es una estrategia, esa es su estrategia, de ir debilitándonos poco a poco. Quiero que leamos en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, 24. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense lo difícil que se pone la situación en nuestras vidas. ¿Saben? Cuando el pecado nos está asediando y nosotros le permitimos que Él tenga esta osadía de asediarnos, porque Él nos está presentando sus cartas de rendición y nosotros estamos como que dialogando con Él. Él lo que está tratando es de que en nuestra vida empiece a ocurrir la separación de Dios, que en nuestra vida comience a alejarse de lo que es la oración, de lo que es la búsqueda de Dios, y empiece el hambre. Y por causa de esta hambre es que se deciden rendir muchas veces, porque ya no pueden resistir más. Si Él logra cortar el suministro en nuestras vidas, si tú y yo como hijos de Dios dejamos de buscar de Dios, si tú y yo como hijos de Dios dejamos de buscar la palabra, ¿qué cosa? Gana territorio, gana el sitio en nuestras vidas. Porque, escuchen, lo dice la palabra. Dice que se vendía la cabeza de un asno por no sé cuánto. Una cabeza de un burro. Algo que usualmente no se comía. Mira cuánto valía. Era el hambre que pasaba. Así pasa en nuestras vidas espirituales. Cuando hay esa hambre que es por no alimentarnos de la palabra, es que el enemigo está ganando territorio, nos está venciendo. Lo que usualmente no tiene valor está teniendo un valor extremo. Es decir, lo que antes no nos costaba, que era venir a la iglesia, ahora nos cuesta tanto. El domingo, ay, si yo preferiría quedarme durmiendo porque estoy tan cansado, porque, ¿sabes? He trabajado tanto. El enemigo está ganando territorio, está asediando nuestras vidas de ese modo. Y esta estrategia está siendo revelada hoy. Entonces, porque como dice la palabra en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Si tú permites que el pecado te separe, si tú permites que el asedio gane lugar en tu vida, ¿qué sucede? Te separas de la vid, te separas de lo que te alimenta. Si tú no te alimentas en tu discipulado, si tú no vienes a estas clases que el pastor está dando de espiritualidad emocionalmente sana, porque tú llegas tarde, estás permitiendo que el enemigo asedie tu vida, te gane territorio. Entonces, se vale nuestro enemigo de muchas estrategias. Él es una estratega, inevitablemente. El pecado nos asedia. Este término asedio solo se usa para guerra. Él está en guerra y lo ha planificado, lo tiene planificado desde un inicio. Entonces, muchas veces se nos presentan buenas oportunidades los domingos. ¿Sí? Necesitamos la plata.
Hay que pagar tantos biles y tantas cosas. Cuidado, el enemigo está asediando. Muchas veces estamos tan cansados siempre que no tenemos tiempo solamente para quedarnos dormidos. No oramos, no leemos. Estamos cansados. Y bueno, trabajamos. Es verdad que trabajamos. ¿Quién no trabaja aquí? Todos trabajamos. Pero no tenemos tiempo para leer la palabra. El enemigo usa estrategias. Tenemos que reinventárnoslas nosotros. Tomar café cuando llegamos a la casa para leer la palabra. Sí. Con lo que sea. Fuerte. Muchas veces es el entretenimiento solamente. Nos entretenemos. Tenemos el teléfono siempre a la mano. Siempre tenemos el teléfono a la mano. Y lo primero que tenemos, nada más que desbloqueamos nuestro teléfono, ¿qué son? Las redes sociales. Y tenemos la Biblia al lado de Facebook. Pero la Biblia no la abrimos. Nos entretenemos. Y son estrategias que usa el enemigo. Y cuando llegas a la casa, prefieres quedarte dormido viendo una serie. Preferimos quedarnos dormidos viendo una novela o una película en vez de buscar una predicación y quedarnos con la palabra en la cabeza hasta que se apague el televisor porque lo programamos. Pero son estrategias que usa nuestro enemigo. Ahora quiero ver con ustedes que esta estrategia es fuerte, bien fuerte, porque bajo un asedio es donde somos forzados a cometer las cosas más atroces, literal, las más atroces. Y aquí en este mismo pasaje, en Segunda de Reyes 6, pero en el versículo 26, dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, no sé si han escuchado esto, pero el que lo vaya a escuchar por primera vez le va a resumbar los oídos. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Era el hambre, ve, había mucho hambre. Salva, ayúdanos, rey. Le estaba pidiendo ayuda. Pero le dice, yo no tengo para dónde sacarla. Aquí ya este sitio lleva mucho tiempo, ya se ha acabado todo el suministro que tenemos. ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Una mujer que se comió su hijo. Esto yo no tengo cómo catalogarlo. Aparte de que es canibalismo. Esto no tiene explicación. Pero la consecuencia, ¿cuál fue? El hambre que causó el asedio. Quiero decirles que esto puede ocurrir en nuestras vidas por causa del asedio del pecado, cuando se lo permitimos. Por causa del asedio del pecado, en un matrimonio se puede ver la infidelidad. Es un acto atroz. No tiene nada, no se parece a como comerse un hijo, pero es una consecuencia grave. Por causa de un asedio en nuestras vidas y una estrategia que el enemigo use, somos forzados fácilmente a escribir cosas en un currículo que no van acorde a nosotros para conseguir un trabajo. Y estamos mintiendo. Hay tantas cosas que el asedio del pecado en nuestras vidas puede causar, que son consecuencias atroces. Y nosotros tenemos que, yo creo que ya después de hoy,
tú no vas a ver las cosas de la misma manera. No creo, porque mi vida es así. Cuando yo veo que el pecado está viniendo en contra mía, al momento es como un gatillo que dice, asedio. Lo más mínimo, ¿saben? Porque siempre, cada ciudad tenía su atalaya. Quiero que sepan esto, cada ciudad tenía su atalaya. El atalaya era el que estaba en el punto más alto y veía cuando el enemigo venía de lejos. Y lo que hacía era tocaba la campana y avisaba para que todos los que estuviesen fuera entraran y se refugiaran en la ciudad. Hoy yo soy ese atalaya en sus vidas que les está anunciando que el enemigo quiere asediar sus vidas porque está en guerra en contra nuestra. Está en guerra en contra nuestra. Pero ya a partir de hoy tú tienes que, cuando el enemigo venga, saber cuál es su estrategia. Que lo que quiere es asediarte, empezar a alejarte. Lo que quiere es cortar tu suministro, que tú no busques de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos toda la autoridad para romper el sitio y avanzar en nuestras libertades. Quiero ver con ustedes en Romanos 6. Romanos 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, ya no estamos bajo la ley. Por el conocimiento de la ley fue que vino el pecado, pero por cuanto vino el pecado, sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesucristo murió por nosotros en la cruz para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos enseñorearnos nosotros del pecado y no él de nosotros. Quiero ver con ustedes 1 Corintios. Primera de Corintios 15. Dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y si Jesucristo es nuestro Señor, dice la palabra, no se puede servir a dos señores. No puede de una fuente salir agua dulce y agua amarga. O sirves a Dios o sirves a las tinieblas. Tú decides cuál es tu Señor, a quién quieres obedecer. Quiero ver con ustedes el libro de Génesis, capítulo 4. ¿Qué dice? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está, no lo encontraron nunca, a la puerta. Génesis 4:7. Si hicieres bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. La ciudad, nuestra vida, está cerrada para que, por supuesto, no entre el pecado.
Y dice, con todo esto, a ti será su deseo. Sí, ok, en muchas ocasiones tenemos el deseo de hacer lo malo, pero dice, y tú te enseñorearás de él. Nosotros nos enseñoreamos del pecado, no el pecado se enseñorea de nosotros. Como dice la palabra, no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado, de modo que lo obedezcáis. Entonces tenemos una libertad en Cristo Jesús, pero no podemos caer en sus artimañas, no podemos caer en sus estrategias. Y ya conociendo esta estrategia, creo que hoy tenemos un arma más en nuestra mano. Conociendo una estrategia. Si conocemos que el enemigo puede venir a asediarnos y ya nosotros sabemos que esto es lo que él está usando, ya él no va a poder más en contra nuestra. ¿No es verdad? Así que este ha sido mi mensaje en el día de hoy. Esta ha sido la palabra que el Señor me ha hablado para sus vidas. Y sé que puede ser confrontativa porque estamos hablando de pecados, pero no hablé específicamente de nada, de algo que pudiésemos estar haciendo como tal. No estoy apuntando a nadie, simplemente les estoy abriendo los ojos, como el Señor me los abrió a mí un día. El Señor me mostró que para andar en este camino necesitamos andar ligeros. Necesitamos despojarnos de ese lastre, de ese peso que estamos llevando, que muchas veces lo que nos hace es caminar cansados. Esa no es la idea del Señor, sino que la idea que tiene el Señor para nosotros es que podamos vivir su gracia, vivir su favor, que podamos vivir sus bendiciones. Dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A libertad nos ha llamado el Señor y eso es lo que Él quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas, que podamos andar ligeros, corriendo, caminando esta carrera hacia ese premio. El premio de nuestro supremo llamamiento celestial, que es nuestra salvación. Y que nos despojemos del pecado que nos asedia. Hoy quisiera que todos los que estamos acá nos pongamos en pie. Quisiera que la alabanza pudiera venir conmigo. Sé que hay muchas cosas que hoy en nuestras vidas tienen que ser removidas. Está bien que el pecado quiera enseñorearse de nosotros. Es inevitable. Él es autónomo. Pero lo que tenemos que saber es que Él no puede con nosotros. Él no puede con nosotros. No tiene la autoridad, no puede enseñorearse, porque la autoridad nos la ha dado Dios a nosotros. Pero por ser inconsciente muchas veces y por no conocer cuáles son sus estrategias, quizás hemos podido caer. Hemos podido rendir nuestras vidas a Él. Y hoy es un día de renuncia. Hoy es un día de reconocimiento. Hoy es un día donde yo quisiera que ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos. Y tú puedas pensar por un minuto. ¿Cuál puede estar siendo tu sitio en este día? ¿Cuál puede ser el área en que el enemigo quiere conquistarte? Hoy es el día en el que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos ser libres si hemos estado llevando un peso que ha estado siendo una carga que nos impide caminar. Hay pesos que nos impiden avanzar, que nos impiden llegar a la meta, porque esta meta está lejos todavía de poderla alcanzar nosotros.
Nos queda todavía camino, nos queda trecho, pero necesitamos liberarnos en esta mañana. Necesitamos quitar de nuestras vidas todo eso que estamos llevando, que no nos ayuda, que lo que nos hace es detenernos. Puede ser un dolor del pasado, puede ser una herida que aún sigue abierta, pueden ser tantas cosas que están afectando tu andar con Cristo. Pero hoy es el día de despojarnos voluntariamente. Hoy tú tienes la autoridad, hoy tú tienes la potestad dada de Dios para quitarte de arriba ese peso, eso que te está impidiendo avanzar. Y mayor aún, el pecado. Dios no habita en vasijas sucias, dice su palabra. Nuestro Señor es santo y habita la eternidad, y a libertad Él nos ha llamado, a no que el pecado esté reinando en nuestras vidas. ¿Qué tal si ahí donde usted está levanta sus manos y comienza a tener un tiempo en el que tú y Dios comienzan a dialogar, comienzas a meditar en esto que te he enseñado y puedas detecta ahí en tu vida qué es lo que ha estado impidiéndote caminar? ¿Cuál ha sido este peso? ¿Cuál ha sido esto que has estado cargando durante tanto tiempo que ya casi no te permite avanzar? Identifica cuál es el asedio del enemigo en tu vida. ¿De qué manera se ha estado presentando? ¿Qué áreas en tu vida tienes sitiadas en este momento? Hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. A libertad nos ha llamado el Señor. No más yugo, no más dominio del pecado en nuestras vidas. En esta hora yo estoy clamando, oh Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Estoy pidiendo, Padre, que la libertad a la cual tú nos has llamado comience a manifestarse en nuestras vidas. Toda área que en nuestra vida ha estado siendo conquistada por el enemigo, en este momento está recibiendo libertad. Hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hay libertad. Ahora, libertad de todo asedio, libertad de todo cerco que el enemigo nos ha querido hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, fluye un espíritu en este lugar que ocasiona que tu corazón sea tocado de una manera diferente. El Espíritu llena tu vida en este momento, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Lo más importante es que podamos reconocer. Si tú no reconoces que hay áreas en tu vida que han quizás estado siendo sitiadas, vas a seguir de la misma manera. Vas a seguir en esclavitud, vas a seguir bajo el dominio del pecado en tu vida, pero no es la voluntad de Dios sobre ti en esta mañana, sino que el Señor quiere que tú seas libre totalmente. Quizás en esta mañana has podido estar reconociendo peso que has estado llevando en tu vida, que lo que ha hecho ha sido impedirte caminar en el reino. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas pasar aquí adelante. Vamos a estar orando para que tu vida pueda ser librada, para que puedas despojarte de todo esto que impide que tú camines esta carrera.
A libertad nos ha llamado el Señor. Y el Señor quiere que tú puedas ser libre. El Señor quiere que tú puedas vivir esta vida de libertad, esta vida de avance, esta vida de la carrera que tenemos por delante. Seguimos avanzando. Necesitamos avanzar, pero con peso nos es un problema. Con peso no podremos llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Si eres de las personas que ha estado caminando y le ha sido de gran dificultad avanzar, porque hay tantas cosas que te detienen, tú lo entiendes, lo sabes, que has estado luchando con tantas cosas. Yo hoy no voy a estar orando por quien puede estar en pecado, sino quien puede estar bajo asedio. Es distinto. Bajo asedio. En mi vida he reconocido públicamente que vivo bajo asedio diariamente, pero este conocimiento se está revelando a su vida en este día. Quizás estás entendiendo que hay áreas en tu vida que han sido asediadas por el enemigo y no sabes, no puedes, no has logrado ser libre hasta ahora, y tienes el asedio tan fuerte que tienes el hambre, tienes el deseo de buscar de Dios, pero no puedes. Te invito, pasas adelante, vamos a estar orando para que se rompa todo poder de las tinieblas en tu vida, para que el enemigo deje de tener derecho y autoridad sobre tu vida, y la libertad comienza a fluir en esta mañana. La libertad comienza a fluir en esta mañana. El Espíritu del Señor comienza a traer libertad en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora me levanto en contra de todo asedio del enemigo en la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Declaro libertad, declaro gobierno total y sobrenatural del Espíritu de Dios. El Rey de Israel es el que gobierna nuestras vidas, no el pecado, no el enemigo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias porque está ocurriendo en nuestras vidas. Se derrama la gloria, se derrama el poder, se derrama la gracia sobre nuestra vida de una manera sobrenatural. Y te damos gracias, Dios, por este tiempo, porque es una bendición, Señor, poder recibir de ti liberación. Hay liberación. Nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti. Nos rendimos ante ti, oh Dios.
Gracias, Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si ahí donde estás levanta tus manos? Y una vez más adoramos, una vez más levantamos nuestro canto al Rey y le damos todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas. Díselo una vez más, díselo, díselo, díselo. Levanta tu voz, que se escuche tu voz. Nos rendimos ante ti, Señor. Te adoramos Jesús. Eres nuestro escudo, eres nuestra fortaleza. El enemigo no puede enseñorearse de nosotros. El asedio no puede efectuarse en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, gracias por el conocimiento, Señor. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tal si podemos dar una fuerte alabanza a nuestro Señor? ¿Qué tal si unimos nuestras palmas y saltamos y glorificamos a nuestro Rey? Aleluya.